Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar del método, o bueno, del patrón de diseño Astra Factory. Antes de comenzar, recordar que el apoyo al canal es indispensable. Like, comentario, suscripción se agradece bastante. Y recordar que todos se encuentran bienvenidos a nuestra comunidad de Discord, que encuentran abajo el link de enlace de invitación en la descripción. Joder, me salió fluido. Y eso que no lo llevo preparando media hora para nada. Ahora sí, ¿por qué es que voy a arrancar con el proyecto anterior que hablábamos del Factory Method? Pues bien, cuando hablamos de patrones de diseño, se podría decir que vamos en una escala. O sea, unos patrones se fusionan con otros o utilizan unos principios que son necesarios para entender qué es a lo que vamos. Primero podemos empezar que tanto Astra Factory, que es el que vamos a ver hoy, también es un patrón de diseño creacional, así como lo hacía Factory Method. Pero esta es la diferencia, es que es como más global, ya que nos permite crear familias de objetos relacionados entre sí, pero como sigue siendo una fábrica, no vamos a utilizar las clases concretas al igual que lo hacíamos con el Fabric Method. O sea, el objetivo de todos estos patrones de diseño es básicamente nunca utilizar new. O sea, nunca utilizar esto de forma directa, sino que utilizar un método intermedio para crearlos. Entonces, mientras que el Fabric Method solo se enfocaba, digamos, proveer un método para crear cada una ¿cómo se le dice? De los clientes o de los productos, que recuerden que la entidad final era cliente o producto, y todos se extraían de una interfaz en común y utilizamos una fábrica pues para crearlas, ¿no? Pero aquí surge un problema muy interesante. Y algunos de pronto que no conozcan los principios de diseño o que no conozcan, digamos, de por sí los principios SOLID, que es básicamente todo lo que se encarga de, digamos, crear código sostenible y fácil de mantener. O sea, entre muchas cosas, básicamente buena práctica de código. O sea, saber escribir código, porque hasta para eso hay que saber tener labia, pero en programación. El caso es que si, por ejemplo, nosotros aquí vamos a meter, digamos, más deportistas, ¿no? Porque digamos que una persona se puede desplazar, pero digamos que una persona es un ciclista y se desplaza en una cicla, el patinador en patines, el pues patinador también puede ser patineta, pero ese es un caso aparte. Digamos que también hay ¿cómo se le dice? Un los patinadores estos eléctricos, no sé cómo se llama, el scooter, de pronto ciclas eléctricas, o sea, vamos a crear muchos clientes, ¿no? Ya no solo es ciclista patinador, sino que hay más, ¿verdad? Y entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer aquí? Comenzar a poner puras instrucciones else if. Else if es igual a que tipo persona, ups, si tipo persona punto equals a, no sé, montañista, yo no sé. Si es montañista, pues entonces vamos a crear lo mismo, ¿no? Algunos que no conozcan esto de la calidad de código les va a sonar, ah, no, pues sí, entendible. Uf, esa ñ ahí nos toca montanista. Y esto lo regresamos, ¿verdad? Y algunos dirán, no, esto me parece perfecto. Me lanza porque la clase montañista no existe. A algunos le parecerá perfecto, ¿no? Yo siempre vengo aquí y lo modifico. Pero está mal. Porque no cumple con uno de los principios del Solid, que es el Open Close Principle, que lo que nos propone es que una unidad de software o una unidad de software debe quedarse abierta para su extensión. Aquí pues chévere, nosotros la podemos modificar fácilmente, pero cerrada para su modificación. Y aquí me van a decir, pero ¿cómo puede estar abierta para extenderla, pero cerrada para modificarla? Si para extenderla tengo que modificarla, no siempre. Porque hacer este cambio directamente, hablando del tema de la calidad de código que puede llegar a afectar. De que pues yo, por ejemplo, yo acá tengo un montañista. Y yo montañista le quiero dar unos comportamientos en concreto, ¿no? Digamos, instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3, etcétera, ¿verdad? Pero yo estoy trabajando en el mismo espacio de código donde estoy trabajando con otros tipos de productos. Y esto, por decirlo así, no está modularizado o no está restringido. O sea, esto quiere decir que de pronto, en cualquier momento, yo puedo llegar a modificar el funcionamiento de esto porque no hay nada que me limite. O sea, yo puedo hacer adrede o por accidente modificar algo de aquí, importar una clase que de pronto entre en conflicto con otra clase que estoy utilizando aquí, etcétera. Es como básicamente en un taller yo trabajar con carros y motos
Y confundo las herramientas, confundo los tuernos, no, confundo las tuercas, los pernos, confundo las ruedas, o sea, básicamente estoy mezclando las cosas con las que yo trabajo con los carros con las cosas con las que yo trabajo con motos, es un ejemplo. Y pues esto no es lo ideal. Digamos que lo ideal sería, digamos, yo tener un taller y, digamos, tener zonas. En una zona yo voy a trabajar aislado solo con carros y en la otra zona solo voy a trabajar aislado con motos. Y así, Dios mío. Entonces, la idea, ¿cuál es? El Fabric Method de por sí no nos brinda ningún tipo de solución. Porque ahora sí tenemos que pasar al Abstract Factory. Y el Abstract Factory lo que nos va a permitir es hacer este código un poquito más escalable. Pero el Abstract Method era necesario, digamos, para entender la base. ¿Por qué? Es que yo tengo que utilizar métodos para crear instancias en lugar de utilizar el new directamente. Voy a limpiar este entorno para empezar de cero, ahora utilizando Abstract Factory. Ahora sí, una vez nos encontramos aquí, primero debemos tener en cuenta otras particularidades del Abstract Factory, que las voy a comentar a continuación. Y es que el principal objetivo es definir una serie de elementos que compartan algo en común. Este algo en común lo que nos permite es, por decir, hacer esa escalabilidad. Digamos que nosotros vamos a abarcar múltiples elementos y lo común y lo normal es que tengan algo en común, tarde o temprano, porque pues es que también tiene lógica cuando estamos de por sí modelando el software. Si mi software trata de la gestión de aviones, yo voy a meter carros, pero los carros tienen algo que ver o no tienen algo que ver. Entonces digamos que desde ese punto se parte de algo que sea en común o que se comparta entre, digamos, todas las entidades del programa. Por eso mencionas que esto depende según cuál sea el contexto de la aplicación. Y estas se van a poder utilizar sin importar a cuál elemento nos estamos refiriendo. El Abstract Factory, nosotros nos referíamos anteriormente en el Fabric Method, en el sentido de que a nosotros no nos importaba, porque esto se encapsula, no nos importa la clase final con la que estamos tratando. O sea, nosotros vamos a crear un ciclista y el método que vamos a utilizar para crear ese ciclista le puede hacer 1000 cambios diferentes porque no estamos llamando al constructor directamente. Recuerdan que era como un intermediario que me permitía, digamos, acceder a otras partes del código y, digamos, modularizarlo un poquito más para que esté básicamente más organizado. Pues aquí pasa más de lo mismo, pero ahora no vamos a utilizar métodos, sino que vamos a utilizar clases y estas clases nos van a permitir acceder a... nos van a poder acceder a diferentes elementos según cuál sea la lógica del programa. No se preocupen, vamos a ver ahorita un ejemplo súper entretenido que me gustó bastante. Lo saqué de un video 100% inspirado y pues me gustó porque utiliza componentes de computador, entonces yo puedo utilizar este ejemplo ya que yo conozco un poco de eso, entonces no tenía que echar mucho la cabeza en eso. Esto es posible ya que nosotros delegamos las tareas de las clases que hereden de la clase de tipo fábrica abstracta. La fábrica abstracta va a definir los métodos que nos van a permitir crear cada uno de esos productos. O sea, la fábrica abstracta nos va a decir, vale, tú vas a crear, digamos, en este caso, tarjetas gráficas, vas a crear monitores, etcétera. Y es por medio de esos métodos que nosotros vamos a poder utilizar esas clases sin necesidad de instanciarlas directamente. Y ya luego, pues es por medio de estos métodos que obtenemos los elementos deseados según un factor común, como les mencionaba. Esto depende mucho según cuál sea la abstracción. Aquí tengo un ejemplo con el tema de las tarjetas gráficas. De por sí, yo lo saqué del video de Geekify, si no estoy mal, que igualmente les van a quedar los links en la descripción por si lo quieren ver directamente este man. Y entonces vamos a trabajar con tarjetas gráficas. Y yo diría que lo que podemos empezar es aquí con básicamente el paquete. Este paquete si es relevante, no es necesario. Podríamos llamarlo como la práctica Abstract Factory. Y entonces aquí lo que vamos a crear es primero, podríamos definir una interfaz. Y la interfaz es que nosotros vamos a definir primero un comportamiento en común. O sea, vamos a empezar fabricando GPUs. Y entonces en la GPU yo le voy a agregar un método en común que sea, por ejemplo, assemble. O sea, yo voy a crear estas GPUs. Como si digamos que nos estuviéramos manejando, esto sea un juego, o sea, digamos, en la vida real con automatización, etcétera. Y entonces ahora cuando yo voy a crear las clases, yo puedo crear una nueva clase aquí que se llame MSI GPU. Una clase. Estoy tal cual calcándolo, sino que lo estoy traduciendo. O sea, por eso menciono que todos los créditos a Geekify por este ejemplo. Y también podríamos decir que tenemos tarjetas gráficas de Asus. Pero pues obviamente ahora debemos implementar este comportamiento de assemble, ¿no? Entonces utilizamos implements porque estamos hablando de una interfaz.
y añadimos GPU. Y acá nos obliga a agregar directamente este método y aquí ya nosotros insertamos nuestra lógica de negocio. Y aquí más de lo mismo, implements GPU, aquí se me quitó el corchete, importamos el método y aquí ya tenemos esto. Una vez nosotros ya, digamos, definimos la lógica, acá esto es la lógica de por sí, de, digamos, del comportamiento común que comparten las tarjetas gráficas, ¿verdad? O sea, acá no vamos a, esto no tiene nada que ver, aquí no vamos a especificar nada básicamente porque no tiene nada que ver con el Abstract Factory. Ahora lo que necesitamos, luego de modelar los clientes o los productos, es modelar las clases que nos van a permitir construir estos elementos, que recuerden que son las fábricas. Pero antes necesitamos crear la fábrica abstracta. La fábrica abstracta es, digamos, la clase principal que va a definir el comportamiento de las fábricas específicas. De hecho, yo acá tengo un ejemplo. No lo tengo por aquí, no. Pero imagínense que tenemos un modelo de fábrica que el comportamiento general de la fábrica es crear componentes, ¿no? Y entonces cuando yo defina la fábrica de MSI, voy a heredar de esa fábrica abstracta ¿para qué? Obtener el método, crear componente, como le llamamos, y lo mismo cuando creemos la fábrica de Asus, o sea, estamos creando dos familias, dos agrupaciones que comporten algo en común, que es crear GPUs, ¿no? Pero son dos familias diferentes, MSI es una cosa y Asus es otra. Entonces vamos a crear el método de la fábrica. En este caso, yo prefiero llamarlo directamente Abstract Factory, o sea, la fábrica abstracta. Abstract Factory. La fábrica abstracta lo que nos va, digamos, lo que nos va, ¿cómo le digo? Lo que nos va a obligar es básicamente a introducir un método en común, o bueno, un método básico que va a ser abstract, así como me le dice, GPU, create GPU, pero no mal. Voy a desactivar Copilot para que no me tire al agua. Gracias. Y ahí, ya está. Y entonces ahora vamos a crear las fábricas de MSI y Asus. Entonces vamos a venirnos aquí. Podríamos, no lo voy a utilizar en cada clase para que sea full modular. Entonces Asus Factory. Y también vamos a crear MSI Factory. Y entonces aquí lo que vamos a hacer es heredar directamente de Abstract Factory. ¿Para qué? Para que me dé este comportamiento en común, crear GPU. Esto pues básicamente se hace como principio de herencia o de interfaces, pues para evitar redundar en el comportamiento, ¿no? O sea, esto es como una capa, digamos, de abstracción donde le digo, vale, todas las fábricas, o sea, todas aquellas clases que quieran ser fábricas van a tener que implementarme. ¿Para qué? Pues para que utilicen este método, que este método es lo que nos va a permitir retornar en última instancia ¿qué? Las gráficas Asus o las gráficas, o las gráficas MSI. Esta no es, esta es la gráfica MSI. Y entonces bien sencillo, vamos a utilizar extends porque esto ya es una clase abstracta. Y le vamos a decir que herede de Abstract Factory. En este caso, implement methods, vamos a crear GPU. Y acá esto sí no va a ser una lógica de negocio. O sea, vamos a implementar la lógica de negocio, pero este método, ¿qué va a heredar en última instancia? Digo, ¿qué va a realizar en última instancia? Va a retornarnos una GPU. Entonces es muy sencillo. Yo prefiero aquí poner public de paso. Y aquí lo que vamos a hacer es básicamente retornar estamos en la fábrica de Asus, pues vamos a retornar una gráfica de MSI, pues no. Vamos a retornar una gráfica, una factory de Asus, tampoco. Una factory de MSI, no. Vamos a retornar una gráfica de Asus. Y lo mismo va a pasar en la gráfica, no, en la fábrica de MSI. Entonces nosotros vamos a extender aquí Abstract Factory. Acá nos obliga a implementar el método. Yo no sé por qué se me olvidó ponerlo public. Sí, se me olvidó ponerlo public. Por eso me lo estaré dando así. Y entonces aquí, si lo borramos y le pedimos que no lo vuelva a crear, pues acá ya no lo retorna público. Y entonces aquí return de lo mismo. Return new. Estamos en la fábrica de MSI, pues le vamos a dar una MSI GPU. Y todo perfecto. Pero ahora el problema aquí es el siguiente. Y es que si yo quiero crear otro producto, ¿cómo le hago? Tendría que crear otra interfaz para, digamos, definir ese producto o crear una interfaz genérica. Yo lo voy a seguir por el flujo para que vayamos abarcando cada uno de los casos, porque yo acá directamente les daría la solución final, pero la idea es que abarquemos diferentes casos. Entonces digamos que yo quiero
ser más genérico para implementar no solo GPU, sino también implementar monitores, que es como el ejemplo final. Entonces aquí lo que yo voy a definir es un componente. ¿Un componente para qué? ¿Para qué? Para introducir más elementos además de las GPUs. Esto me está lanzando un error porque pues esto se rompió horrible. Interface. Ah, vale, es que resulta que, bueno, este es el problema, que GPU se llamaba así. Entonces voy a hacer si puedo un refactor de name y cambiar GPU por component. Perfecto, refactor. Y de paso, la Extract Factory GPU sería, bueno, acá también tenemos que cambiar lo que vendría siendo la fábrica y ya no va a crear una GPU, sino que va a crear un componente. Y aquí va a ser, bueno, directamente, sí, ya estoy modificando la Abstract Factory, entonces voy a quedar aquí, Create Component. Esto pues me va a llorar horrible. Por cierto, esto también está roto. O sea, básicamente tenemos que hacer un refactor. Vamos a tener que aquí heredar directamente Component Assemble. Se sigue llamando Assemble. La idea es que no cambiemos el nombre. Sí, acá sigue llamándose Assemble. Y acá en Asus GPU más de lo mismo. Esto ya no es GPU, sino es Component. Ya con esto pues deja de poner problema, pero ahora las fábricas nos están poniendo problema. ¿Por qué? Porque GPU no existe. Entonces le vamos a decir que sea Component. Y aquí le vamos a llamar Create Component. Y ya nos deja de chillar. Me parece que ya acá también la fábrica de Asus. ¿Por qué? Porque GPU no existe y ahora lo que vamos a crear es un componente genérico. Create Component. Pero si se fijan, pues Asus GPU sigue existiendo porque es una clase independiente. Una vez ya que hemos moldeado, digamos, los clientes, es necesario modificar pues las fábricas, que es lo que acabamos de hacer, para, digamos, asegurarnos de que se creen bien los componentes, que es lo que acabamos de hacer. Y ahora, para asegurarnos de que podemos introducir los monitores, ahorita vamos a ir directamente a crear los monitores, ¿verdad? Pero antes tenemos que asegurarnos de que la fábrica al momento de crear componentes creemos los monitores o gráficas. Entonces aquí vamos a agregar un método en común que sea tipo, básicamente, type. O sea, acá vamos a describir cuando llamemos a la fábrica, le vamos a especificar si queremos crear una gráfica o un monitor de la marca, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí nos está chillando porque pues tenemos que aceptar esto aquí. Un relate problem, acá más de lo mismo. Tenemos que aceptar aquí string type. Aquí ya vamos a ingresar el MSI monitor. Lo que tenemos que hacer es directamente aquí crear, vuelve y juega MSI monitor. Estamos creando una nueva entidad, estamos creando un nuevo producto, al igual que estamos haciéndolo con Asus Monitor. Para que pues podamos operarlos necesitamos que hereden de component. Entonces ahora sí, implements component. Heredamos el método assemble y MSI, estamos en monitor efectivamente, implements component. Aquí más de lo mismo, ingresamos el método y perfecto. Pero ahora vemos que ya creamos las entidades, adaptamos el método de fábrica para que reciba los métodos. Pero ahora necesitamos especificar la lógica dentro de cada fábrica para saber en qué momento crear una gráfica o en qué momento crear un monitor. Entonces esto es algo parecido a lo que vimos la clase pasada con el factory method. Es básicamente hacer una comprobación. Si el type, si el argumento que nos están pasando aquí es de tipo, ¿cómo le digo? Es de tipo gráfica, o sea, si escriben aquí gráfica, entonces creamos una gráfica. Y si no escriben gráfica o escriben monitor, pues creamos un monitor, ¿ok? Primero pues debemos inicializar el componente, pues en caso de que no exista nada, pues retornar un null, ¿verdad? Y si digamos que el type es equals ignore case a GPU, significa que ¿qué? Pues que vamos a crear una gráfica. Entonces vamos a retornar new, estamos en la fábrica de Asus y estamos creando una GPU. Entonces sería Asus GPU y ya, perfecto. Acá me está lanzando, no, mentiras, no vamos a hacer un return, se me olvidó, sino que vamos a hacer que componente sea igual a Asus para retornarlo al final. Entonces component sea igual a new Asus. Acá no nos da ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos que GPU integrara la interfaz component y ahorita no nos va a dar problema tampoco con monitor porque integramos la interfaz component. Sí, la interfaz component. Ahora else también podemos hacer un else aquí y digamos que si tipo es equals ignore case a qué, a monitor.
Entonces component es igual a que a new. Y estamos en la fábrica de Asus en la sección de monitores. Entonces Asus monitor. Y así. Perfecto. Y ahora lo último, pues nos encargamos de retornar component. Y entonces si no es uno ni el otro, pues va a ser null. Y si llega a ser uno, pues va a ser un GPU, un monitor respectivamente. Ahora este código lo tenemos que hacer lo mismo, pero acá, básicamente. Nos vamos a ir a la fábrica de MSI y ahora le vamos a decir a MSI lo mismo. En este caso la embarré porque tenía que ser desde aquí. Y entonces MSI, que es lo único que tenemos que cambiar. El type, pues es el que está recibiendo aquí, pero pues aquí vamos a retornar ¿qué? Si estamos en la fábrica de MSI no vamos a retornar una gráfica de Asus, sino que vamos a retornar una gráfica de MSI y a lo mismo un monitor de MSI. Y pare de contar. Ahora, ¿qué pasa? Si bien hemos definido una ruta clara para crear los elementos según cuál sea su naturaleza es que si es GPU, dame GPU, y si es monitor, dame GPU, dame monitor, y que a su vez la naturaleza está ligada a un conjunto de elementos, que en este caso es una marca de la vida real que es MSI o Asus. El principal problema que se presenta es que cada vez que se integre un nuevo cliente o un nuevo producto a la familia, será necesario modificar de forma directa los métodos createComponent. O sea, si yo meto, digamos, MSI también crea motherboards. Ahorita lo vamos a hacer. Si MSI crea motherboards, tenemos que venir directamente aquí al código y entonces decir else if es igual a type equals ignore case motherboard. Y entonces aquí tenemos que hacer un nuevo componente que sería igual a new MSI motherboard. Y lo vamos a hacer esa integración, pero ahorita más adelante, para que puedan ver que esto no es lo más práctico. ¿Por qué? Porque vamos a entrar a los principios que les comentaba al principio del video, valga la redundancia. El principio Open Close. ¿Cuál es el principio Open Close? Que una unidad de software debe quedarse abierta para su extensión, pero cerrada para su modificación. Esto no es posible, porque yo una vez estoy haciendo esto, estoy modificando este componente de aquí de forma general y puedo llegar a afectar el funcionamiento del GPU o del monitor. Sé que de pronto digo, no, es que yo soy muy responsable, entonces yo voy a crear 1000 productos aquí y yo nunca me voy a encargar. Pero pues también el código se vuelve más verboso, porque si creamos 1000 productos, pues esta clase va a tener 1000 productos y así con else if, uy, ese trabalenguaje está bueno para probar. Pero se entiende de que esto no es práctico. Y bueno, recuerden que esto está ligado a principios SOLID. Aún no hemos hablado de principios SOLID ni de los principios de calidad de software, pero va a estar interesante abarcar eso y bueno, ya tenemos una relación. De pronto cuando cree el video, lo voy a linkear aquí. Y si se me olvida, pues traten de buscar principios SOLID Crislo, a ver si de pronto ya lo tengo. Entonces, ¿en qué deriva nuestro problema? Ocurre porque una sola fábrica no es suficiente para construir el código que necesitamos. Pero no me refiero a que ahora vamos a crear subfábricas de MSI, no. Vamos a crear un método para cada producto, para hacerlo de una forma más escalable. Y es que la única forma de hacer que los clientes, sin importar el número que podamos llegar a incluir de productos, puedan adaptarse a las fábricas es destinar, ojo, un método específico para construir cada producto en función de su tipo. Entonces ahora en lugar de yo crear un componente genérico, lo que voy a hacer es volver al comportamiento anterior. Por eso yo decía que nos vamos a enredar un poquito para que ustedes puedan abarcar cada una de las soluciones que pueden llegar a ocurrir. Entonces vamos a volver a lo anterior. Vamos a crear un GPU y también aquí vamos a venir a public y aquí va a ser un monitor, entonces va a ser create monitor y así sucesivamente. Y entonces de esa forma cada método va a estar aislado y yo voy a poder modificar su funcionamiento sin afectar al resto de métodos. Voy a regresar esto aquí para que no me chille de momento. Y entonces pues primero podríamos empezar modificando la interfaz component, porque ahora ya no necesitamos component. Me van a decir, Dios mío, qué pesado. No, lo que vamos a hacer aquí es definir una interfaz monitor y una interfaz GPU. Y pues bueno, ya cada una tendrá su propio funcionamiento, ¿verdad? Aquí vamos a tener un problema porque esto va a chillar horrible. Pero bueno, vamos a tratar de hacer refactor al código. Cuando yo digo refactor es que lo vamos a modificar uno por uno para ver cómo funciona. No obstante, yo creo que para implementar la forma escalable lo vamos a dividir en un segundo video que van a encontrar, de hecho, el mismo día de hoy. Pero pues lo vamos a dejar así porque se va a venir un video muy largo. Por lo que nada, espero que este video haya sido de utilidad.
les dejo con la inquietud de qué es lo que está pasando aquí, porque no es escalable y pues se entiende que no es escalable por esta parte de aquí, que si es GPU, haz esto, si es monitor, haz esto, si es una motherboard, haz esto, si es una fuente de poder, haz esto. Y esto no es práctico. Por lo que en el siguiente video vamos a ver cómo solucionar este problema. Espero que haya sido de utilidad y nos estaríamos viendo en la próxima ocasión. Adiós.